Hola amigos de Vida TV, bienvenidos a este espacio que se llama Caminos de Bendición y estamos alegres de compartir con ustedes nuevamente un mensaje que yo sé será de bendición a sus vidas. Así que en este momento le invito a que disponga su corazón, disponga su mente para recibir este mensaje que yo sé viene de parte de Dios para sus vidas. Quiero compartir una palabra. En el capítulo anterior estuve hablando acerca de la confianza y hablaba de que la confianza era un ingrediente fundamental para nuestra fe como creyentes. Es así. Así que hoy les quiero hablar de la fe, de esa fe que agrada a Dios, esa fe que agrada a Dios, esa fe que es necesaria para nosotros alcanzar no solamente cosas materiales, no solamente milagros económicos o milagros en salud, sino también es necesaria la fe en la vida de nosotros como creyentes para alcanzar salvación. Es por fe que alcanzamos salvación. Recuerden que la salvación es algo que nos dio el Señor por mera gracia, que significa que no merecíamos, pero que Dios, por medio de su Hijo, nos dio la potestad nuevamente de ser hechos hijos de Dios y de entrar nuevamente a su reino y de ser rescatados, literalmente, como lo llama el apóstol Pablo, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, hemos sido trasladados de la muerte a la vida, del pecado a la luz, a la salvación. Y este pecado o el pecado que ha sido el problema y es el problema de la humanidad, porque es el problema de la humanidad, no solamente porque nos trae a nosotros consecuencias, sino que también es lo que nos aparta de Dios, del Ser Supremo, de quien nos creó, de quien nos diseñó. Y vemos hoy en día con todo esto que está sucediendo, con todas las noticias y todos los avances, entre comillas, que suceden socialmente, como esa imagen del Dios creador han querido distorsionarla para decir sencillamente no somos creados por Dios, sino que nos creamos de una u otra manera. En fin, no es el tema del cual les voy a hablar, pero sí quería tocar este tema para introducirlos en esto que le he puesto por título La fe que agrada a Dios, una fe que realmente agrada a Dios, ¿no? Y yo no sé, a veces no logro entender por qué los seres humanos nos encerramos en la idea de separar de alguna manera la manera en cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿no? Y la fe es un ingrediente fundamental. Yo les decía la semana pasada que la confianza nos llevaba a tener fe, nos llevaba a creer, nos llevaba a tener esa certeza necesaria para vivir, ¿no? Vivimos en tiempos en los que es difícil tener una fe sincera, una fe genuina. ¿Por qué lo digo? Porque siempre que intentamos emprender algo y tratamos de poner nuestra fe adelante, vienen los pensamientos, vienen las dudas, vienen los argumentos, viene la lógica del ser humano que nos dice, no vas a poder, tal vez vas a fracasar, vas a invertir mucho y vas a recibir poco. Vienen argumentos, vienen pensamientos, vienen palabras a nuestra mente que nos hacen retroceder y nos hacen dudar, ¿no? De esta manera, la fe pasa a ser como puesta en una balanza en la que la lógica puede ser que vaya más arriba o que tenga más peso, perdón, la lógica puede ser que tenga más peso que la misma fe en nuestro corazón, que esa fe, que no es una fe, hay veces como que pensamos que la fe es tirarse al vacío sin saber a ver qué nos depara el futuro. Eso tampoco es fe. La fe es creer que voy a llegar al puerto seguro, aun cuando no veo ese puerto, aun cuando no se ve el faro que alumbra para guiarnos a puerto seguro. Sabemos que el puerto seguro está allí y para allá vamos, nos vamos, caminamos, tiramos la red, como lo dijo Jesús a los discípulos, tirar la red al lado contrario. Pero Señor, ya toda la noche pescamos, toda la noche lo intentamos, ¿no? Lancen la red. Eso es fe, ¿no? Caminar sobre una palabra, caminar sobre lo que Dios ha dicho que va a hacer con nuestras vidas. Entonces, eh, Hebreos 11, Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de aquellos que le buscan con fe. La fe es lo necesario, lo único que nos conecta con el Señor, con el Padre, el que tiene respuesta, el que tiene solución, el que tiene la salida a cualquier circunstancia. A Él tenemos que acudir cuando necesitamos, a Él tenemos que acudir cuando nosotros sentimos que las fuerzas no nos dan para más. Y quiero mencionar solamente, y tal vez voy a hablar de un hombre y de una mujer que tuvieron una fe que impresionó a Jesús y que Jesús mencionó su acto de fe como algo muy importante. Se lo hizo saber incluso a sus discípulos. Y quiero hablar primero que nada de la mujer cananea, la mujer cananea o la mujer sirofenicia. En el libro de Mateo capítulo 15, usted lo puede buscar en su casa a partir del versículo 21, vemos a una mujer que se acerca a Jesús, va detrás de Jesús y sus discípulos gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ella está pidiéndole a Jesús que le ayude con un milagro. ¿Cuál era el milagro que necesitaba? Decía que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Ahora quiero contextualizarlos con respecto a la mujer cananea. La mujer cananea, por supuesto, ella venía de una cultura politeísta, su religión la llevaba a creer en muchos dioses, a vivir en la idolatría. También se dice que en esta cultura en la que vivía esta mujer, ellos actuaban de una manera inmoral siempre. Era una cultura bastante fuerte. Por algo Jesús, de momento, cuando viene esta mujer gritando, él sabe que es una mujer cananea y él sencillamente hace oídos sordos a esta mujer, tanto que los discípulos tuvieron que decirle: maestro, atiende a esta mujer, habla con ella, hazle, despáchala porque viene dando voces tras nosotros, ¿no? Y Jesús le dice algo y actúa Jesús o responde Jesús con respecto a esta mujer con palabras bastante fuertes. Le dice: no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Es decir, esta mujer, o sea, no quiero hacerle el milagro o sencillamente no estoy para ella, ¿no? Y esta mujer sencillamente sigue insistiendo, sigue insistiendo. Parece que esta mujer fuera un poco testaruda, un poco terca, pero yo me imagino el desespero como madre de saber que su hija no tenía salvación, que no sabía nada que hacer con su hija, y ella coloca su fe, toda su fe, todo lo que aún en ella no había sido sembrado, porque recuerden el contexto del cual ella venía, y ella dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Puso toda su confianza en él y seguía gritando y seguía insistiendo. Una cosa que quiero resaltar de lo primero que hace esta mujer: ella reconoce a Jesús como el Salvador. Aunque usted no vea que ella está diciendo: Jesús, tú eres mi Salvador, y él está diciendo: Jesús, hijo de David. Ese título de hijo de David era el título o el nombre que le daban el pueblo de Israel al Mesías, al que venía a salvarlos. Es decir, que ellos reconocían a Jesús como su Salvador porque le llamaban el hijo de David. O sea, el hijo de David era el Mesías prometido en las profecías para venir a salvar. Entonces ella lo llama Jesús, hijo de David. Es decir, Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador. Ahí vemos necesariamente su fe, que su fe era suficiente para creer que Jesús no solamente le podía sanar a su hija, sino que también le podía salvar. Y vemos en el contexto todo lo que decía, todo lo que iba ella hablando con David, con Jesús, y Jesús la ignoraba. En un momento Jesús le dice: mujer, no está bien que yo que le dé la comida de los hijos a los perros, a los perrillos, ¿no? Usa la Biblia, aparece una palabra en diminutivo que es perrillos, y perrillos era una palabra despectiva que usaban los fariseos para referirse a las personas paganas o a los que no formaban parte de la cultura judía, ¿no? Entonces, eh, vemos que Jesús fue bastante fuerte con esta mujer y esta mujer estuvo allí firme. Y ella le responde a Jesús, le dice: maestro, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aun cuando no merecen
los, aun cuando yo no merezco de tu milagro, yo puedo recibirlo por medio de la fe. Y es allí donde Jesús se despierta y le dice a sus discípulos, miren la fe de esta mujer. Qué tremendo, ¿no? Y le voy a leer el versículo 28 que dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieras. ¿Cuántos quisieran que Jesús o que Dios nos dijera en este momento, hágase contigo como quieras? Pues es posible siempre y cuando tú y yo tengamos una fe persistente, una fe a pesar de las pruebas, a pesar de los argumentos, a pesar del contexto cultural en el que vivamos, a pesar de lo que sea, podemos tener una fe suficiente para decir, Señor, tú eres mi Salvador y como mi Salvador lo eres todo. Si eres capaz de perdonarme y si eres capaz de sacarme literalmente de la muerte, del pecado que me separa de ti, entonces eres capaz de hacer cualquier cosa conmigo. Eso era, en resumidas palabras, lo que esta mujer estaba diciendo. Y vemos cómo resalta Jesús la fe. Dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras, como tú quieras. Y vemos otro personaje también en la Biblia, que era un hombre, el centurión romano, conocido como el centurión romano, y este hombre también recibió del milagro de Jesús, aún sin ir sin que Jesús fuera a su casa. Recibieron el milagro ellos, el milagro no era ni siquiera para ellos. La mujer cananea, el milagro era para su hija. Y el centurión romano estaba buscando un milagro para su criado, para su criado. Y él le dice, se acerca a Jesús y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, pues yo soy un hombre de autoridad que ha sabido estar bajo autoridad y con autoridad sobre otros. Y por eso sé que si tú dices la palabra, si tú das la orden, mi criado puede ser sano. Y Jesús le dice a sus discípulos, ni en Israel he visto tanta fe como la que este hombre ha tenido. Entonces, ¿qué resalta de estos dos personajes, de la mujer cananea y el centurión romano, que ambos vivían en contextos culturales ajenos, por decirlo de alguna manera, a la fe, ajenos a lo que decía la escritura, pero no por el hecho de que vivieran en un contexto separado o ajeno o en un lugar hostil, en una cultura en contra de los principios de Dios, no por el hecho de estar en esos lugares o vivir o crecer en esos lugares, o sea, no fue una limitante para ellos crecer y para ellos tener la fe suficiente en un momento determinado y creer en Jesús para recibir su milagro, para recibir la respuesta. Y a veces nosotros colocamos delante de nosotros tantos argumentos, Señor, pero es que yo soy pobre, que soy muy pobre, que yo que voy a llegar a ser un gran predicador o que voy a poder ser yo un músico de adoración en la iglesia, o es que a mí no me toman en cuenta porque yo soy muy tímido, es que le tengo miedo al micrófono. Cualquier cosa podemos decir para nosotros no servirle al Señor. Cualquier argumento podemos poner delante de nosotros para poder decir, ¿qué se va qué me va a tomar en cuenta el Señor a mí si yo soy, mira lo que soy, mira de dónde vengo? Y resulta que Dios no está mirando el contexto porque Él mismo te crea, Él mismo nos creó, Él mismo nos puso en el lugar donde nos puso con la finalidad que nos puso. Es decir, que Dios tiene todo bajo control. Lo único que tenemos que activar en nosotros es esa fe que agrada a Dios, que viene, por supuesto, como lo decía en el capítulo anterior, por tener confianza en Dios, confianza en lo que va a venir a futuro. Entonces, de esta manera, en Lucas capítulo 7, usted puede leer la historia del centurión romano y pudiéramos decir muchas cosas más, pero quiero quedarme en este momento y regalarte lo que Jesús resalta de esta mujer y de este hombre. Oh mujer, grande es tu fe. Y este centurión le dice a los discípulos, ni en Israel he visto tanta fe. Entonces, cuán importante es nosotros tener fe. Si tuviéramos fe, es como cuando tu hijo te abraza y no te dice nada, sino te abraza y te da un beso, a veces te dice te amo.
no necesitas, si en ese momento que tu hijo sinceramente te abraza, te dice te amo, tal vez te va y te quita los zapatos y te busca la toalla para que te bañes y te hace una atención especial tu hijo sin esperar nada a cambio, si tu hijo te pidiera algo en ese momento, tú harías lo posible para dárselo, ¿verdad? Así mismo, creo yo, se siente Dios cuando nosotros activamos en fe y tenemos esa fe genuina, una fe sincera, una fe que busca no solamente beneficio propio, sino que busca encontrarse con Dios, porque el fin de la fe es ver a Dios cara a cara. La mujer cananea y el centurión romano, ambos tuvieron que en algún momento enfrentarse a la muerte y morir. Es decir, que el milagro que Dios hace en nuestras vidas, si Dios te sana de una enfermedad, no quiere decir que nunca vas a ser eterno en este mundo y nunca vas a morir. No, algún día vas a morir, algún día vamos a morir, ¿verdad? Si Dios nos hace un milagro, esos milagros acá en la tierra son trascendentales, son importantes para nuestra vida, pero no son eternos. Lo único eterno en nuestra vida es la salvación que recibimos por medio de Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Y a esa fe, en esa fe que hemos recibido de parte de nuestro Señor para creer y para vivir por Él, es por lo que nosotros vamos a encontrar salvación, ¿no? Y aquí la fe es el distintivo, es lo que nos distingue de las demás personas, de las personas del mundo. ¿Por qué nos buscan las personas del mundo a veces? Porque hay veces que las personas dicen, yo quisiera tener lo que tiene mi amigo. Uy, ¿qué tienes tú? ¿Por qué tú, a pesar de las circunstancias, dices cosas, hablas como si las cosas estuvieran bien? Porque tenemos una fe y una confianza que está puesta en lo que no vemos, pero que sabemos que va a suceder por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte en esta mañana a que no desmayes en tu fe, a que confíes en Dios, a pesar de las circunstancias. Si eres tú quien ha estado poniendo trabas, si eres tú quien ha estado pensando que Dios no te puede usar o que Dios no va a acudir a tu llamado porque has estado insistiendo como esta mujer cananea que insistió a pesar del desprecio, a pesar de que la ignoraron, a pesar de que la trataron mal, siguió insistiendo. Quiere decir que nosotros debemos insistir a pesar de que la respuesta sea un no, a pesar de que la respuesta en el momento sea un silencio, tal vez no haya una respuesta oportuna, creemos nosotros que no es oportuna, pero para Dios en su tiempo, en su momento será. Es seguir avanzando, es seguir caminando, es seguir confiando en Dios, es decirle al Señor, a pesar de las circunstancias te voy a servir. Si en este momento no me quieres responder, si en este momento tal vez la respuesta es un no, de igual manera te voy a adorar. Miren lo que hizo la mujer cananea. La mujer cananea, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Él le dice, no soy enviado a los hijos, sino a los hijos perdidos de la casa de Israel. Y ella dice la palabra, salió corriendo y se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies del maestro. Y le suplicó y le rogó y le dijo, ten misericordia de mí. El postrarse a los pies de Jesús es una actitud más que de súplica, de adoración. Ella adoró a Jesús, le reconoció como Salvador, le reconoció como el que podía responder a su problema, pero también le adoró. Entonces, una fe completa, una fe que agrada a Dios, es una fe que busca primeramente encontrarse con el Salvador, que busca tener ese contacto con Él, adorarle a Él. Y que todas las demás cosas que vendrán como resultado de esa fe serán añadidas a nuestras vidas. Le invito a que en este momento cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para entregarle al Señor cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera que sea nuestro problema. Tal vez nos sintamos como identificados con la mujer cananea o con el centurión romano, o nos podemos sentir identificados en este momento con lo que yo estoy diciendo. Tal vez yo he pasado por circunstancias en las que mi fe ha querido dudar, ha querido echar hacia atrás y hemos tenido que retomar el punto de partida, retomar el momento en el que se nos cayó el hacha por la borda, en el momento en el que dejamos de creer y dejamos de confiar.
Yo creo que es un momento oportuno para que volvamos a retomar esa fe que agrada a Dios, esa fe que va por encima de cualquier circunstancia, de cualquier contexto social o cultural y que nos da la respuesta que necesitamos en el momento en el que Dios ve la sinceridad de nuestra fe en nuestro corazón. Vamos a orar, a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por este momento. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, esta palabra y de traer a memoria no solamente estos pasajes o estos momentos en los que la Biblia nos narra, sino que también traer a memoria, Señor, el por qué estamos en esta tierra, el por qué hemos venido a este lugar, a este mundo y que no somos, Señor, como las personas del común, sino que tenemos una fe en nuestro corazón que nos encamina a encontrar salvación. Yo te ruego por aquellas personas que me están viendo en este momento, que tal vez están dudando, que tal vez han dejado de creer, han dejado de confiar y han dicho, tiro la toalla, no vuelvo más a la iglesia, tal vez han dicho o han renegado de las circunstancias que les están pasando. Yo te pido en este momento, traigas fortaleza, Señor, traigas paz, traigas aliento y puedan ellos recordar cada palabra que ha salido de tu boca, que pueden recordar cada versículo que se han aprendido, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que trae a memoria, Señor, esa palabra que le aliente, que le refuerce su fe y que los lleve a creer y a confiar cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amigos de Vida TV y de Caminos de Bendición, Dios les bendiga. Les invito a seguirnos por Instagram, por Facebook, por YouTube y que podamos ser multiplicadores de este mensaje que está llegando cada vez más lejos a más personas en diferentes países del mundo. Me despido desde la ciudad de Chile y invitándolos a seguir conectados con Vida TV. Dios les bendiga.